Vamos a resolver una cuestión de examen y esta cuestión, pues como vais a ver, no es difícil, pero su idea es que tengáis claros cuáles son los conceptos básicos para hacer un equivalente monofásico. Es decir, cuando hay una carga en triángulo, cuando una carga está en la estrella, dónde hay un neutro y cómo se convierte todo eso. Bien, primera cosa, a nosotros nos piden un equivalente monofásico. Si a nosotros nos piden un equivalente monofásico, como ya sabéis, tenemos que comprobar lo siguiente. En primer lugar, comprobar la fuente. Si la fuente trifásica son fuentes que tienen el mismo valor eficaz y que tienen unos desfases de más menos 120 grados o 2 pi-tercios radianes. Segunda cosa que tendremos que comprobar. La segunda cosa que tenemos que comprobar son las impedancias. Bueno, pues las impedancias tendremos que comprobar que hay tres impedancias iguales, bien sean las cargas o bien sean las líneas. Si estas condiciones se cumplen, nosotros podremos sacar un equivalente monofásico. Bien, pues vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente. En la fuente, pues como veis, se cumple que perfectamente las tres fuentes, aunque hay una que se ha ido un poco del dibujo, perdón, esa fuente es E menos 100 más 120, que no sale por aquí. Ah, bueno, sí que sale, perdón, que la había marcado. Bueno, pues esa fuente, lo que comprobamos es que la fuente trifásica, las tres tienen el mismo valor eficaz y tienen desfases de 120 grados. Una es 0, otra es 120, la otra es menos 120. Por tanto, la fuente es trifásica equilibrada. Vamos a ver las líneas. Bueno, pues las líneas, fijaos que aquí tenemos una línea y en esa línea, pues concretamente las tres impedancias son iguales. Las Z son iguales y valen ZT. Cargas. Bueno, líneas parece que no hay ninguna más, o no vemos ninguna más de momento. Vamos a ver las cargas. Pues cargas, por ejemplo, tenemos la Z3. La Z3, si os fijáis, las impedancias Z3 están formando una línea cerrada, es decir, están formando un lazo. Luego Z3 es una carga en triángulo. Carga en triángulo, que como las tres impedancias son iguales, está equilibrada. Equilibrada. ¿De acuerdo? Por tanto, esta carga se puede convertir en una carga en estrella con su neutro para obtener luego el equivalente monofásico. Bueno, la fuente de tensión no lo había dicho. Esa fuente de tensión es equilibrada también y está en triángulo, porque también forman, en este caso se ve que la figura geométrica pues es un triángulo claramente, ¿vale? No hay mayor problema. Y lógicamente también se puede sacar un sistema en estrella para sacar el monofásico. Bien, más cosas que tenemos. Luego tenemos esta asociación aquí de Z1. Esta asociación de Z1, ¿qué es? Pues esa asociación de Z1 es una carga en estrella. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Fijaos que aquí tenemos un punto común que es un neutro. ¿De acuerdo? Y las tres impedancias son iguales. Luego no hay ningún problema. Esta carga es equilibrada. Y luego tenemos el bloque de Z2. El bloque de Z2 lo mismo. Cada impedancia está conectada a un punto de la línea, al A', B', C', y además pues tienen un punto común. Luego Z2 es una carga trifásica en estrella, ese punto común sería este de aquí, N tercera. Bueno, pues tienen un punto común, también es equilibrado, pues no hay mayor problema. Nos queda un elemento, ZH. ¿Qué es ZH? Pues ZH, fijaos que solamente hay un elemento ZH y que ZH une los puntos de neutro
de la carga Z1 y de la carga Z2. Luego, ¿qué es eso? Pues eso es una impedancia de una línea de neutro. ¿Y por qué no hay más línea de neutro en otras partes del circuito? Pues no hay más línea de neutro en otras partes del circuito porque no tenemos punto de neutro. Al estar esto en triángulo, la carga Z3, y esto también en triángulo, pues no existe neutro. ¿De acuerdo? No existe un n' ni existe un n. Bueno, pues vamos a ver el equivalente. Bueno, pues el equivalente sería muy sencillo. Fijaos. El equivalente monofásico sería lo siguiente. Tendría que pasar esta carga en triángulo a una carga en estrella. Para pasar del triángulo a estrella, pues ya sabéis que lo que tendremos que hacer es poner el valor eficaz, dividirlo entre raíz de 3, ¿de acuerdo? Y el desfase lo tendríamos que retrasar más menos 30 grados. En este caso, fijaos que es como solamente hay una fuente, nosotros podríamos definir un origen de tiempo a conveniencia y olvidarnos de más menos pi sextos, que aquí no influye para nada, y tomar un ángulo 0 o una referencia 0. La impedancia ZG, pues la impedancia ZG, que no me la marcan como una bobina, la tendríamos que dividir entre 3. Y ahora sí que tendríamos un punto de neutro n de la carga, del generador trifásico al convertirlo en un generador en estrella. Aquí tenemos el punto A. Luego tenemos la impedancia de línea ZT, que no hacemos nada con ella. Luego tenemos el punto A' y tenemos una de las impedancias Z1. Pues cogemos una de las impedancias Z1 y aquí está el punto de neutro n segunda. Seguimos por la línea. Seguimos teniendo el punto A' y nos encontramos una de las impedancias Z2. La colocamos. Y aquí su punto de neutro n tercera. Y luego la carga Z3. La carga Z3 la pasamos de triángulo a estrella. Para pasar de triángulo a estrella, lo que tenemos que hacer es dividir también esa impedancia por 3 y nos aparecerá un punto de neutro n' al hacer la conversión. Siguiente paso del equivalente monofásico, unir los neutros. ¿Vale? ¿Y la impedancia ZH qué pasa? Pues la impedancia ZH, como la tensión que hay entre n segunda y n tercera es 0, al ser un sistema trifásico equilibrado, pues esa impedancia ZH no pinta nada, la podemos eliminar, o si queréis, la podemos poner aquí, pero si os fijáis, como está conectado entre dos puntos cuya tensión es la misma, dos puntos que son el mismo, es decir, la diferencia de potencial es 0, esto es como si no lo tuviésemos. Bueno, pues ya tenemos ese equivalente.